Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a Conexión Pública. La inteligencia artificial sigue creciendo, pero esta vez el foco cambia. Ya no se trata de lo que puede hacer, sino de cómo lo hace. En este episodio exploramos el lado más complejo de su madurez, la disidencia, el contraste y la responsabilidad. Comenzaremos con Elon Musk, el disidente del algoritmo y su paradoja constante entre control y libertad. Después conoceremos Kayak AI Mode, la herramienta que transforma la planificación de viajes en una conversación natural y personalizada. En los artículos de la semana, el hilo común es la madurez institucional, leyes que aprenden, empresas que frenan y una nube que busca más cielo. En el prompt de la semana descubriremos cómo la triangulación forzada nos enseña a contrastar y pensar mejor, incluso cuando la inteligencia artificial parece tener todas las respuestas. Y cerraremos con 3 ejemplos que muestran la IA en acción. Una ministra digital que combate la corrupción en Albania, una inteligencia espacial que predice tormentas solares y un modelo biomédico de Harvard que reescribe el descubrimiento de fármacos. Un episodio que habla de control y confianza, de velocidad y prudencia, de lo que la inteligencia artificial puede hacer cuando deja de buscar atención y empieza a construir criterio. Comenzamos. Cada semana te acercamos en Conexión Pública a los dueños del algoritmo, figuras relevantes de las Big Tech, que están moldeando el ecosistema de la inteligencia artificial. Esta semana hablamos de Elon Musk, el disidente del algoritmo, la paradoja entre el control y la disidencia del OpenAI al Grok sarcástico. Durante más de 2 décadas, Elon Musk ha encarnado el arquetipo de innovador inconformista, fundador de Tesla y SpaceX, y ahora líder de xAI. Su figura se mueve entre la genialidad y la controversia. Es, a la vez, el hombre que más ha hecho por acelerar el futuro y uno de los que más teme el rumbo que ese futuro puede tomar. Desde que anunció la creación de xAI a finales de 2023, Musk se ha situado en el epicentro del debate global sobre la inteligencia artificial. Su objetivo declarado: construir una IA que busque la verdad por encima de la corrección política. Una promesa que suena tanto a cruzada ética como a declaración de guerra contra el statu quo algorítmico que domina Silicon Valley. Nació en Pretoria, Sudáfrica, en 1971 y emigró a Estados Unidos en busca de lo que él mismo describió como el mayor laboratorio del mundo para los que quieren construir cosas. Cofundó PayPal en los albores del comercio electrónico. Fundó SpaceX con la ambición de colonizar Marte y transformó Tesla en el motor de la transición eléctrica global. Su estilo ha sido siempre el mismo: empujar los límites, incluso a costa de romper las reglas. Y cuando en 2022 compró Twitter, rebautizado como X, muchos vieron un nuevo episodio de esa obsesión por el control total. Poseer no solo las plataformas de energía y transporte, sino también la infraestructura de conversación global. De esa operación nació xAI, su proyecto más personal y también el más ideológico. A finales de 2023 lanzó Grok, el chatbot integrado en X. Lo presentó como una alternativa sin filtros, una contraposición a los modelos de OpenAI, a la que él mismo ayudó a fundar una década antes y de la que acabó distanciado por lo que considera su deriva cerrada y corporativa. Grok se alimenta del flujo de datos en tiempo real de X, lo que le permite aprender de las conversaciones y tendencias globales sin depender de fuentes estáticas. Su tono es irreverente, a veces sarcástico, que responde con un estilo deliberadamente humano, directo, mordaz y, en ocasiones, provocador. Para Musk, este modelo no es solo un experimento técnico, sino una declaración política. Defiende una inteligencia artificial que no oculte la disidencia ni suavice las tensiones del mundo. Sin embargo, esa misma apertura lo coloca frente a una paradoja. Cuanto más libre es el modelo, menos control tiene su creador sobre lo que dice. No son pocos los episodios en los que Grok ha respondido contradiciendo a Musk o burlándose de sus propias decisiones. Y en esa ironía se revela el conflicto central del proyecto. ¿Puede alguien controlar una inteligencia diseñada para no tener filtros? Musk ha logrado lo que muy pocos: conectar industrias enteras bajo una misma lógica de innovación. Con SpaceX ha reducido el coste de acceso al espacio, con Tesla ha impulsado la movilidad eléctrica, con Neuralink experimenta en la frontera entre el cerebro y la máquina, y con xAI busca una inteligencia más honesta que la de sus rivales. Pero cada uno de esos avances lleva implícito un dilema moral: el control. Musk se presenta como defensor de la transparencia y la libertad,
pero sus plataformas concentran cada vez más poder, datos y capacidad de influencia. En nombre de la apertura, centraliza. En nombre de la disidencia, establece su propio orden. Esa tensión define su papel en la historia tecnológica y reciente. Un arquitecto que desconfía de sus propias construcciones, un vigilante que no deja de mirar al espejo del algoritmo que él mismo ha programado. Su visión de la inteligencia artificial parte de una premisa clara: el conocimiento no debe estar mediado por filtros ideológicos. Sin embargo, en la práctica, su discurso se enreda en contradicciones inevitables. Grok, concebido como una IA libre de censura, depende de los datos de una red social gobernada por reglas que el propio Musk impone. En esa dualidad se esconde el verdadero experimento de xAI, no tanto probar la capacidad de un modelo, sino explorar los límites del poder sobre la información. Musk no busca solo competir con OpenAI o Anthropic, sino de rediseñar la relación entre tecnología, libertad y control, y tal vez sin pretenderlo, se ha convertido en el protagonista perfecto de una nueva era, la del disidente que no puede escapar de su propio sistema. ¿Puede una inteligencia artificial verdaderamente libre servir a la verdad cuando sus datos provienen de un mundo lleno de intereses y narrativas contrapuestas? El disidente del algoritmo enfrenta hoy su mayor desafío: controlar lo que, por definición, se revela al control. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Planificar un viaje solía ser una tarea que mezclaba ilusión y agotamiento. Abrir decenas de pestañas, comparar vuelos, revisar hoteles, cruzar fechas y precios. En 2025, Kayak ha decidido simplificar todo ese proceso con una sola herramienta: Kayak AI Mode, un modo conversacional que convierte la búsqueda de viajes en una conversación natural, rápida y personalizada. El motor de búsqueda de viajes más popular del mundo da así un salto hacia la inteligencia artificial generativa, integrando en su propia web la capacidad de ChatGPT para entender lenguaje humano y responder con precisión contextual. La promesa es sencilla: ya no hace falta saber qué filtro usar, basta con preguntar. Kayak AI Mode permite escribir o hablar con el buscador como si fuera un asistente personal. Preguntas como ¿dónde puedo ir una semana en julio por menos de 600 euros? O encuéntrame un hotel con vistas al mar y coche de alquiler en Sicilia, obtienen respuestas inmediatas que comparan en tiempo real cientos de opciones de vuelos, alojamientos y vehículos. El sistema no solo devuelve resultados, los interpreta, tiene en cuenta fechas, presupuestos, destinos alternativos y preferencias personales para ofrecer itinerarios ajustados y recomendaciones inteligentes. Todo ocurre dentro de la misma interfaz, sin saltos entre páginas ni pasos intermedios. Kayak ha integrado este modo directamente en su página principal. Basta con hacer clic en el icono AI Mode para activar la conversación. De momento está disponible en inglés y en el mercado estadounidense, pero su expansión a nuevos idiomas y países es inminente, junto con el soporte para entrada por voz y dispositivos móviles. La verdadera innovación de Kayak AI Mode no está solo en la tecnología, sino en la experiencia que propone: planificar un viaje como si se hablara con alguien que entiende lo que buscamos, no con un formulario que nos obliga a rellenar campos. Gracias al procesamiento del lenguaje natural y a la conexión directa con las bases de datos de Kayak, la herramienta fusiona 3 pasos en uno: búsqueda, comparación y reserva. Detrás, un modelo de IA analiza precios, disponibilidad y combinaciones posibles entre aerolíneas, cadenas hoteleras y agencias de alquiler. El resultado es una experiencia fluida que ahorra tiempo y reduce la fricción típica de la planificación. En lugar de revisar filtros o pestañas, el usuario puede mantener un diálogo progresivo, afinando su búsqueda en cada intercambio. Para los consumidores, Kayak AI Mode supone un avance evidente. Elimina la necesidad de usar múltiples webs, reduce el tiempo de decisión y facilita encontrar las mejores ofertas sin sacrificar personalización. Pero el impacto va más allá del usuario. Para la industria del turismo, esta integración marca un cambio estructural. La búsqueda deja de basarse en clics y filtros y pasa a centrarse en intenciones. Cada pregunta en lenguaje natural revela un propósito, una escapada, un presupuesto, una preferencia concreta, y ese propósito se convierte en la base del nuevo modelo de recomendación. La IA, así, no sustituye al viajero, lo acompaña, y en un mercado saturado de opciones, esa cercanía puede ser la diferencia entre elegir un destino o disfrutar de un viaje pensado para ti. El lanzamiento de Kayak AI Mode coincide con el pico de la temporada de vacaciones y con un momento de madurez para la IA aplicada al consumo. No se trata solo de ahorrar
tiempo, sino de recuperar el placer de planificar sin estrés, porque viajar con inteligencia, en todos los sentidos, empieza antes de subir al avión, empieza con una conversación bien planteada. Kayak Eyemut inaugura una nueva etapa en la relación entre tecnología y turismo, una en la que el buscador deja de ser una herramienta para convertirse en un compañero de viaje. Esta semana la inteligencia artificial vuelve a medirse con su propio crecimiento. Las leyes aprenden sobre la marcha, las plataformas se atrincheran, la nube busca más cielo y las grandes compañías descubren que la velocidad ya no basta. 7 historias que hablan de madurez, de límites y de un cambio de fase que empieza a notarse tanto en la tecnología como en la economía que la sostiene. Europa legisla contra reloj mientras las empresas aprenden a convivir con la incertidumbre. Bruselas comprime plazos, lanza sandbox y consulta en abierto para ya no quedarse atrás, mientras las organizaciones más avanzadas convierten el error en método. No compiten por algoritmos, sino por aprendizaje institucional, contextos compartidos, responsabilidad distribuida y decisiones deliberadas. Lo público y lo privado avanzan en paralelo, pero a distinto ritmo. La unión acelera para no perder autoridad, las empresas para no perder relevancia. Entre ambas se abre un espacio fértil, el de una gobernanza que no impone sino que escucha, y quizás ahí empiece la verdadera madurez, la de aprender al mismo tiempo. El pulso entre Amazon y Perplexity revela un cambio silencioso. La web empieza a blindarse frente a los agentes que actúan por nosotros. Las plataformas temen perder el clic y con él la economía de la atención que las sostiene. Los asistentes ya no leen ni miran, ejecutan. Y cada acción automática erosiona un modelo basado en la visibilidad humana. El resultado es una red cada vez más cerrada, más contractual, más invisible. Lo abierto deja de ser rentable y la experiencia deja de pertenecernos. La web sigue ahí, accesible y brillante, pero cada vez un poco menos nuestra. Google presume de haber reducido el consumo energético de sus modelos, pero al mismo tiempo prepara centros de datos en órbita. Project Suncatcher busca sol perpetuo y silencio térmico, una nube que literalmente deja de tocar la Tierra. La promesa suena limpia, pero plantea una nueva frontera. Si los datos se procesan fuera del planeta, ¿a quién pertenecen? Lo que empezó como sostenibilidad puede terminar en soberanía. Subir el cómputo al espacio no soluciona el problema, solo lo desplaza. Y cuando la infraestructura se aleja del suelo, también se aleja la rendición de cuentas. El entusiasmo por la inteligencia artificial se ha vuelto contable. Microsoft, Google, Amazon y Meta gastan cientos de miles de millones para sostener una revolución que todavía no da beneficios. Los márgenes caen, los inversores se impacientan y las empresas insinúan que quizá el Estado deba compartir el riesgo. Es la disrupción con aval público, innovación financiada a crédito. El artículo retrata una economía que pedalea rápido, pero aún necesita apoyo lateral para no caer. El futuro no se mide por potencia de los modelos, sino por la capacidad de sostenerlos sin ruedines. En medio del vértigo, algunas compañías han descubierto que frenar también puede ser rentable. Anthropic, lejos del ruido, ha convertido la estabilidad en estrategia, contratos largos, APIs predecibles y crecimiento sin sobresaltos. Mientras el resto compite por asombro, ella compite por confianza. Su éxito demuestra que la prudencia puede ser una forma de disrupción. La IA ya no necesita más velocidad, sino más equilibrio, y quizá el progreso consista ahora en aprender a sostener lo que ya funciona antes de volver a acelerarlo. Apple y Meta, entre la inteligencia útil y la inteligencia vacía. Dos modelos opuestos definen la cultura tecnológica del momento. Apple delega parte de su cerebro a Gemini, pero intenta conservar propósito y coherencia. Meta automatiza hasta el exceso y convierte el rendimiento en su única brújula. Una busca utilidad, la otra rendimiento. Ambas compiten por no quedarse atrás, aunque lo hagan desde extremos contrarios. En ese contraste aparece la pregunta de fondo: ¿queremos inteligencias que nos sirvan o inteligencias que solo sepan vendernos mejor? La diferencia ya no es técnica, sino moral. La IA se hunde por donde crece. Los sistemas más avanzados son también los más frágiles. Las inyecciones de prompt y las memorias persistentes han demostrado que los modelos aún no distinguen entre información y orden. A eso se suma un dato inquietante: el 84% de las organizaciones no tienen su información lo bastante limpia como para escalar con garantías. La inteligencia falla por arriba y por abajo, por seguridad y por datos. Mientras los directivos se declaran preparados, los ingenieros siguen corrigiendo grietas. La confianza no se programa, se cultiva, y la IA por ahora sigue creciendo justo por donde se hunde.
En conjunto, los 7 textos de esta semana dibujan una imagen nítida del momento que vivimos, una inteligencia artificial que madura a base de contradicciones, avanza más rápido de lo que puede gobernarse, consume más de lo que puede sostenerse y promete más de lo que todavía es capaz de cumplir, pero también empieza a encontrar su tono, menos euforia, más criterio, menos velocidad, más sentido. Entre leyes que aprenden, empresas que frenan y sistemas que se revisan a sí mismos, la IA se acerca por fin a su etapa adulta, una en la que el desafío ya no es imaginar el futuro, sino mantenerlo en pie. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar San Emeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. El prompt de la semana. En un entorno donde la inteligencia artificial responde más rápido de lo que pensamos, el verdadero reto ya no es obtener información, sino saber si esa información merece confianza. La abundancia de respuestas ha creado una nueva forma de fragilidad, la de aceptar como cierto lo que simplemente suena convincente. Frente a esa tendencia, uno de mis gurús de referencia, el investigador Nate Jones, propone una técnica que recupera el sentido crítico del proceso, la triangulación forzada, un método que obliga a la IA y al propio usuario a contrastar antes de concluir. La idea es tan sencilla como revolucionaria. En lugar de aceptar la primera respuesta que ofrece el modelo, la triangulación forzada le exige buscar al menos 3 fuentes o estudios revisados por pares, compararlos y señalar las discrepancias entre ellos. No se trata solo de verificar datos, sino de provocar un pequeño conflicto interno dentro del razonamiento del sistema, una tensión entre puntos de vista que obliga a la IA a argumentar, no a repetir. En esa fricción nace el pensamiento crítico, tanto en la máquina como en quien la dirige. El prompt típico sería algo tan directo como: compara al menos 3 estudios revisados por pares sobre este tema, el que sea, y explica en qué difieren sus conclusiones. Este enfoque se inscribe dentro de una corriente más amplia que busca enseñar a los modelos a pensar antes de responder. Jones lo relaciona con las técnicas de Chain of Thought o Tree of Thought. La primera hace que la IA razone paso a paso, la segunda que explore ramas alternativas antes de decidir. La triangulación forzada añade una capa más, la verificación externa. No basta con que el modelo siga su propio hilo lógico, sino también que debe salir a buscar evidencia en distintos contextos y contrastar sus hallazgos. Es, en cierto modo, un ejercicio de metacognición asistida. La máquina piensa sobre su propio proceso de pensamiento y aprende a reconocer la incertidumbre como parte del razonamiento. Aplicada a la práctica, esta técnica tiene un valor enorme en informes de tendencias, trabajos académicos, periodismo o fact-checking. Permite identificar inconsistencias entre estudios, detectar sesgos en fuentes y construir conclusiones con una base más sólida. También ayuda a superar las limitaciones de la IA en entornos ambiguos o complejos donde la extrapolación lineal suele fallar. En lugar de dar una única respuesta, el modelo ofrece una panorámica razonada comparando causas, efectos y contextos. La diversidad de perspectivas no es un obstáculo, es el mecanismo que garantiza la precisión. Pero la triangulación forzada no solo mejora los resultados, entrena al usuario. Cada vez que pedimos a la IA que contraste, nos obligamos también a observar cómo lo hace. Aprendemos a reconocer cuándo una respuesta está bien fundamentada, cuándo solo repite consenso y cuándo el modelo se atreve a mostrar las grietas del conocimiento. En la práctica, este tipo de prompt convierte la consulta en un ejercicio de pensamiento compartido. El usuario deja de ser quien pregunta y pasa a ser quien supervisa el modelo de razonamiento. Nate Jones resume esta filosofía en una idea clave. La inteligencia artificial más confiable no es la que más sabe, sino la que mejor duda. La triangulación forzada encarna esa premisa.
Al contrastar, no busca imponer una verdad única, sino generar confianza a través de la diversidad. Es un método que combina técnica y ética, enseña a la máquina a justificar y al humano a cuestionar. En una época en la que la velocidad amenaza con sustituir al juicio, esa alianza entre rigor y reflexión puede ser el gesto más inteligente de todos. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. 3 ejemplos de inteligencia con propósito: gobierno, ciencia y salud. La inteligencia artificial está dejando de ser un proyecto para convertirse en una estructura. Ya no hablamos de herramientas, sino de instituciones, sistemas y descubrimientos que empiezan a depender de ella de manera directa. Esta semana, 3 ejemplos, en Albania, en la NASA y en Harvard, muestran cómo la IA se instala en el centro de decisiones que afectan a gobiernos, infraestructuras y vidas humanas. En Albania, la lucha contra la corrupción ha tomado una forma inédita. Una ministra virtual, se llama Diella, y desde septiembre de 2025 ocupa oficialmente el cargo de ministra digital con la misión de supervisar los contratos públicos y garantizar que cada licitación sea transparente y justa. No tiene presencia física, no asiste a reuniones ni concede entrevistas, pero revisa y valida adjudicaciones con una precisión y una velocidad imposibles para un equipo humano. Antes de su nombramiento, ella ya trabajaba como asistente en la plataforma estatal e-Albania, facilitando trámites y reduciendo la burocracia. Su ascenso marca un punto de inflexión. Por primera vez, un país delega una parte crítica de la gestión pública en una inteligencia artificial. Sin embargo, también abre un debate incómodo sobre seguridad, legitimidad y control democrático. ¿Quién responde si ella se equivoca? ¿Si alguien manipula sus datos o si un algoritmo decide lo que antes requería deliberación política? Albania avanza hacia la transparencia digital, pero el precio puede ser redefinir qué entendemos por gobierno. Mientras tanto, a millones de kilómetros de la Tierra, otra inteligencia artificial trabaja para protegernos del Sol. Surya, desarrollada por la NASA junto a IBM, analiza en tiempo real imágenes y campos magnéticos para predecir tormentas solares con hasta 2 horas de antelación. Su misión es anticipar las erupciones que podrían afectar satélites, redes eléctricas o sistemas de comunicación. Surya forma parte de un ecosistema más amplio en el que también opera Dagger, un sistema de aprendizaje profundo capaz de prever perturbaciones geomagnéticas con media hora de margen. Lo que antes era una alerta reactiva se ha convertido en prevención proactiva, una inteligencia que observa el clima espacial para blindar la tecnología terrestre. Cada predicción exitosa refuerza la resiliencia de infraestructuras críticas y la seguridad de misiones espaciales. Surya no solo amplía el conocimiento científico sobre el Sol, sino que inaugura una nueva categoría, la de las inteligencias que protegen, aquellas cuyo trabajo es invisible hasta el día en que evitan una catástrofe. Y en el terreno de la medicina, Harvard ha dado un paso decisivo con PDGrapher, un modelo de inteligencia artificial que combina genética y farmacología para encontrar cómo revertir células enfermas a estados saludables. El sistema analiza millones de interacciones entre genes y compuestos, identificando qué combinaciones pueden restaurar la función normal de una célula dañada. Su aplicación más prometedora está en el cáncer de pulmón, donde descubrió el papel clave del gen KDR como objetivo terapéutico. Probado en 19 conjuntos de datos y 11 tipos de cáncer, PDGrapher ha demostrado ser un 35% más preciso y hasta 25 veces más rápido que los métodos tradicionales. Pero su alcance va más allá de la oncología. Ya se está probando en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, en colaboración con centros médicos de referencia. Además, su código abierto permite que médicos e investigadores de todo el mundo lo utilicen libremente, democratizando el acceso a una herramienta que pueda cortar años de investigación y reducir el coste de los ensayos clínicos. PDGrapher no solo acelera la ciencia, redefine lo que significa descubrir. 3 rostros de una misma transformación: una ministra digital que busca justicia, una inteligencia espacial que vigila el Sol y un modelo biomédico que reescribe la genética terapéutica. 3 ejemplos distintos unidos por una misma lógica: la IA que no sustituye sino que sostiene, que asume tareas complejas no por ambición sino por responsabilidad. Una inteligencia que empieza a entender que su propósito no es deslumbrar sino proteger, mejorar y reparar. La inteligencia artificial en acción, por fin, al servicio de la vida real. La inteligencia artificial ya no crece solo en capacidad, sino en conciencia. En este episodio hemos visto cómo Musk convierte la disidencia en una forma de control, cómo Kayak hace del lenguaje un medio para simplificar lo complejo
y cómo la triangulación forzada devuelve a la conversación el valor del contraste. Los artículos de la semana nos han recordado que el progreso no consiste en correr, sino en sostener. El futuro de la IA no depende de más datos, sino de instituciones y sistemas capaces de aprender al mismo ritmo. Y en la IA en acción, la ministra virtual de Albania, los sistemas solares de la NASA y el modelo biomédico de Harvard han demostrado que la inteligencia puede ser también una forma de servicio público. Distintos escenarios, una misma idea. La madurez tecnológica no se mide por la potencia de un modelo, sino por el propósito que lo guía. Seguimos en conexiónpublica.es, donde cada semana observamos, analizamos y contamos cómo la inteligencia artificial redefine nuestra forma de comunicar, de decidir y de convivir. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública.